Muy buen día, mi nombre es Aluz Nerea Castro y en esta oportunidad me voy a referir a 5 preguntas que corresponden a la evaluación de la segunda unidad de la electiva Introducción a la Historia. La primera pregunta es, ¿qué importancia tiene para el historiador la imaginación histórica y cómo eso contribuye a elaborar preguntas sobre los hechos estudiados? Para eso me voy a remitir a la cita de Levesque 2008 que indica, la imaginación histórica ayuda a poblar los huecos que deja nuestro conocimiento de la historia, ya que incluso los historiadores carecen de algunas de las claves del pasado. Ante la imposibilidad de preguntarle a las personas sobre cierto hecho, porque ocurrió hace 300 años y físicamente no es posible, o bien ante la falta de fuentes producto de la destrucción de las mismas, o la falta de interés de escribir sobre el hecho que queremos estudiar, o bien porque o ni siquiera hemos encontrado las fuentes, pues es necesario empezar a utilizar la imaginación. La imaginación tiene una característica y es que nos invita a ser creativos, imaginar rutas que no son del todo convencionales. Y eso es uno de los elementos que tienen los historiadores, la reconstrucción. Pero la reconstrucción no siempre es lineal, por eso necesitan ser creativos los historiadores al momento de empezar a reconstruir. Pensar de manera lineal limita el campo de acción y esto lo evita es precisamente la imaginación. Un caso que se puede citar son las pilas de Bagdad. Son unos elementos en forma de vasija que en su interior tienen como un mazo o bien un palo y están recubiertos por materiales específicos en la entrada de las pilas hay asfalto y a través del movimiento de dicho objeto, eh, digamos el mazo, pues se producen descargas eléctricas, cosa que parece muy interesante porque las pilas tienen más de 2000 años de antigüedad. De hecho, los historiadores y los científicos que se están encargando de hacer pruebas de carbono a estos elementos, las realizaron en su momento, consideraron que la ubicación temporal de estas pilas se sitúa 200 años antes de Cristo, en, en la época del Imperio Parto. Ante la aparición de este elemento, fue necesario que se empezaran a plantear interrogantes. Pero bueno, ¿cómo funciona ese aparato? Es una vasija con una vara. ¿Qué tiene de especial? ¿Qué lo hace especial? A partir de esas preguntas se empezaron a realizar ciertos experimentos y se dieron cuenta en que en el interior de esta pila se generaba electricidad y empezaron a surgir las hipótesis que partieron de algunas preguntas. ¿Para qué sirve? ¿Quién lo utilizaba? ¿Qué finalidad? ¿Tenía alguna limitante? O bien, eh, ¿qué uso se le podría dar en el futuro? A partir de esas preguntas, las hipótesis que surgieron fueron que tenía fines medicinales porque producían descargas eléctricas que ayudaban a electrificar elementos y así brindarle tratamiento a algunas personas. Esta hipótesis estuvo en auge en algún momento, pero a través de unas pruebas se dijo, la cosa no va por acá. También se consideró que tenía fines religiosos o bien tenía fines mágicos. Aún hay personas que consideran que podría darle ese uso, pero hay otra hipótesis y es que se utilizaba para la transformación de elementos eh, metálicos o bien algunos semejantes. Se decía que el oro era pasado por estas pilas a través de la electrificación de la vara con la vasija y
lo que hacía era que le sacaba mayor brillo a esas piedras. Por tanto, se considera que se utilizó en su momento para realizar joyerías y aún no se descarta que incluso se hubiera utilizado en armamento. Pero todo partió de una pregunta, un interrogante, el qué es, para qué se usó, quién lo usó. Esas preguntas generaron hipótesis que a la final nos ha demostrado a nosotros, a la comunidad en general, que hace 2000 años habían personas que estaban utilizando electricidad. De pronto no lo consideraban así como nosotros lo entendemos hoy en día, pero habían personas que innovaban y eso ha ayudado a cerrar un pequeño hueco que eh, hace parte de la infinidad de preguntas que tenemos actualmente. Y la concepción de que el pasado era oscuro, era eh, pobre, lleno de ignorantes y de poca inventa, empieza a romperse porque hay una prueba palpable, una prueba demostrable, que habían personas que dentro de los procesos que imaginaron, pues desarrollaron un invento que generaba electricidad y nosotros, como no podemos preguntarles a ellos y no hay escritos al respecto, pues simplemente nos queda preguntar y comenzar a probar. Y de esas pruebas, hoy sabemos que habían personas muy inteligentes y tan capaces de que a pesar de la falta de información científica que tenían, pues pudieron generar electricidad. Y eso es algo que nos ha dado los historiadores el empezar, pensar, hay una frase que think out the box, o sea, piensa fuera de la caja. Eso significa que hay que pensar de manera diferente para llevar nuestro conocimiento a rutas que no son tan convencionales, pero que a la final nos aportan cosas maravillosas. Y eso tiene la imaginación, pero todo parte de nuestra creatividad. Muchas personas, de hecho, remitiéndome al ejemplo de las pilas de Bagdad, estuvieron guardadas por mucho tiempo en un museo. Se consideraban que eran unas vasijas de barro, simplemente, hasta que alguien lo curiosió y vio que no era igual. Reportó a los superiores y empezaron a preguntarse, ¿pero qué es esto? Porque no es una simple vasija de barro. Y a partir de esta curiosidad empiezan a surgir teorías y estas teorías nos llevan a teorías o bien hipótesis o ideas y nos han llevado a una respuesta que nos ayuda a comprender el pasado.